esta noche. Gracias al Señor por este día que nos regala, que podemos compartir juntos la palabra de Dios. Y hoy vamos a compartir nuestro mensaje de viernes, así que le voy a invitar, hermano, a ir allí al segundo libro de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer primeramente del 8 al 10, luego vamos a leer en el capítulo 3, desde el versículo 7 al 11, y al final vamos a leer capítulo 4, versículos 1 y 2, y luego el versículo 7. Le estoy haciendo un llamado para que usted se lea todo el capítulo 2, 3 y 4 para que tenga una idea mucho más amplia de lo que vamos a hablar en esta noche. Bien, dice la palabra de Dios: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículos 7 al 11. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Is-Boset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Is-Boset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Adán hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. En el capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: y luego que oyó el hijo de Saúl, que en este caso es Is-Boset, que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Cuando entraron a la casa, Is-Boset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, tomaron camino toda la noche por el camino de Araba. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú bendigas nuestra vida a través de ella, de esta historia tan triste y complicada que acabamos de leer, pero que tú has registrado para que sirva de ejemplo a nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender tus propósitos y tu voluntad, y a nunca apartarnos de ti. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy voy a hablarte bajo el título Is-Boset, la visión equivocada. Y voy a seguir, hermano, con esta serie que comenzamos hace unos viernes atrás sobre los reyes menos conocidos de Israel, para ver qué podemos aprender de ellos. Mire, cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, Él comienza a obrar en nuestra vida, y progresivamente Jesús va introduciendo su voluntad en esta vida que nos ha regalado. Y esa voluntad, que creemos que viene de Dios, se convierte en nuestra visión de vida, o se supone que eso sea lo que sucede. Con esto, con el asunto de la visión de vida en Cristo Jesús, no estoy diciendo que usted tendrá un ministerio a tiempo completo en la iglesia, ni nada por el estilo. Estoy diciendo que usted tendrá algo en Cristo por lo cual vivir, que glorificará su nombre y le va a traer satisfacción a usted y sentido de realización en su vida. ¿Por qué? Porque hay un designio divino, una asignación, una obra preparada de antemano por Dios para que usted ande en ella y cumpla su propósito dentro de su reino. Todo lo que hemos vivido, todo lo que usted ha vivido y vive, entiéndase, sus dones, talentos, circunstancias, carreras, sean profesionales o no,
habilidades, son elementos que Dios usará para que la visión de vida que Él tiene para usted se haga realidad. Y eso incluye también las crisis, los momentos difíciles, las pérdidas y todas las cosas que vienen con la vida. En otras palabras, nada queda sin aprovechar por Dios en su vida. Pero eso no significa que nosotros somos rápidos en decidir y vivir para la visión de Dios para nuestra vida. Nosotros muchas veces, hermanos, tenemos nuestros propios planes y estos planes muchas veces no contemplan a Dios. Yo quiero hablarte hoy del segundo rey de Israel, Is-Boset, un hombre que se introdujo en la visión de vida equivocada, que no pudo o no quiso renunciar a ella y terminó siendo usado por este mundo y completamente alejado de Dios. Mire, su historia es una de las historias más tristes que hay en las Escrituras, por eso le estoy diciendo que por favor se lea 2 de Samuel capítulo 2 al 4. Si tú miras superficialmente la historia, llegas a pensar que él simplemente fue una víctima del destino. Pero si profundizamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que el interés personal, el temor o el miedo y las malas decisiones lo alejaron de una vida que pudo ser plena para Dios. Y lo que voy a hacer en esta noche, como vengo haciendo cada viernes, es ilustrarte con la vida de Is-Boset algunos elementos que como creyentes tenemos que tener en cuenta para realizar nuestra visión de vida con éxito. En primer lugar, tenemos que asegurarnos, para realizar esa visión de vida en Cristo Jesús, asegurarnos que la visión de vida que tenemos incluya a Dios. En otras palabras, asegúrese que en su visión de vida esté Dios. Los dos primeros, el capítulo 2, versículo 8 al 10, dice que Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo proclamó rey sobre Galaad, y dice la Biblia ahí, sobre todo Israel. Este hombre tenía 40 años cuando comenzó a reinar, y reinó solamente 2 años, y dice la Biblia, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Entonces, Is-Boset no tiene una biografía muy larga, por eso se tiene que leer de 2 al 4 de Samuel. Y cuando lees esta parte, parece que estamos leyendo una novela. Hay una batalla donde pierden la vida un montón de gente, hay traición, hay asesinato, hay intriga política, hay manipulaciones de todo tipo. Es como si Dios, al registrar todo esto, nos estuviera diciendo: mira de lo que eres capaz cuando yo no soy el centro y no cuentas conmigo. Resumiendo en la historia, ¿no? Tienes a Is-Boset, hijo de Saúl, que ya falleció, puesto en el trono de Israel por un general de Saúl, Abner, que lo utiliza en beneficio personal. En el otro lado de la historia, que no es lo que vamos a hablar, está David, que poco a poco va ejerciendo el control como rey, como Dios ha prometido. Cuando Is-Boset sube al trono, él piensa que ese es su propósito, porque él es, lógicamente, el heredero de Saúl. Él cree que esa es su visión de vida, pero cuando tú lees la historia, te das cuenta que era solamente un espejismo y un autoengaño de su parte. Ya en esta primera parte que leemos, notamos que Is-Boset se ha asegurado de que Dios no esté presente. Al contrario, desde que comienza, se deja usar y manipular por otras personas. Y quiero referirme aquí a 2 elementos que evidencian realmente que queremos asegurarnos de que Dios esté presente en nuestra visión de vida. En primer lugar, vaya a hacer lo que usted vaya a hacer. Si usted quiere que Dios esté presente, tiene que consultarle para lo que usted va a hacer. ¿Cómo comenzó Is-Boset su reinado? Ignorando completamente a Dios. Usted no va a encontrar ahí en ningún lugar que Is-Boset se tomó el trabajo de preguntarle a Dios si él quería que fuera rey. Creo que hay 2 cosas que influyeron que él comenzara así. En primer lugar, él pensó que por ser hijo de Saúl tenía derechos a ser rey, y humanamente hablando tenía el derecho. El problema es que quien escogía a los reyes de Israel era Dios, y ya Dios había decretado hacía un montón de años anteriormente que David iba a ser la persona que iba a sustituir a Saúl.
Esa era una noticia conocida por todos, incluyendo el hombre que le puso en el trono, Abner. Aparece allí en 2 Samuel 3:9. El otro asunto era el temor que este hombre tenía al propio general que lo puso al frente. Isboset sabía que había sido puesto por Abner y no llamado por Dios. Su temor e inseguridad lo controlaban y lo pusieron en una posición alejada de Dios. Si usted ha invitado a Cristo a su vida, hermano, entonces tiene que consultarle las decisiones más trascendentales de su vida. Jesús, como muchos piensan, no es un amuleto de la suerte que llevamos por la vida. No, amado hermano, Jesús es Salvador y Señor. Tenemos la opción de ignorarle, pero nunca cumpliremos lo de Dios en nuestra vida sin consultar al Dios que decimos servir. Por otro lado, hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo que creemos que son nuestros derechos si a Dios no le place que nos involucremos en determinadas actividades o propósitos, aun cuando estos no sean pecaminosos en sí mismos. Isboset no estaba dispuesto a renunciar a sus derechos. Él nunca consultó a Dios. Él me dijo, me toca a mí. Pero si él hubiera consultado a Dios, yo estoy seguro que Dios le hubiera dado un verdadero propósito y se hubiera convertido quizás en una bendición para el futuro reinado y hubiera evitado con creces el derramamiento de sangre que se produjo en su breve y corto reinado. Mire, hermano, sepámoslo de una vez y por todas, Dios sabe más que nosotros. Mira el ejemplo de David en este tiempo, aun cuando ya sabía que iba a ser rey. Aparece allí en el capítulo 2, en los 2 primeros versículos, dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? A ver, ya Saúl había muerto. David estaba más que claro de que el reinado iba a pasar a sus manos. Pero él no se apresuró, él no fue y se apareció y dijo, ya Dios me dijo que yo iba a ser rey y se puso. No, fue y consultó a Dios, buscó la sabiduría de lo alto, cuáles eran los planes y los propósitos de Dios. Y la Biblia dice que Dios le respondió y le dijo, vaya y suba a Hebrón, porque fue lo que David preguntó. Entonces, David sabía lo importante que era buscar la dirección de Dios. Amado hermano, hagamos nosotros lo mismo para que seamos bendecidos. El otro elemento es que usted nunca puede confiar en las mayorías. Mire, el otro elemento que motivó a Isboset es que él pensaba que la mayoría de la gente estaba con él. La Biblia dice que solamente los de la casa de Judá siguieron a David. El resto de las tribus parecía estar con Isboset. Imagino que cuando Isboset vio todo esto, aun cuando él sabía que estaba puesto por un por un general, él se sintió seguro, se sintió respaldado, creyó que su reinado duraría unos cuantos años. Pero esto era un espejismo más. Con el paso del tiempo, la mayoría mostró que realmente no estaban de acuerdo con Isboset. Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando hoy dentro de las iglesias, hermanos, es que nos encanta, no solamente dentro de la iglesia, en otras áreas de la vida también, es que nos encanta seguir a la mayoría y no consultar a Dios. Para nosotros es imposible pensar en la actualidad que la mayoría no tenga razón. Es increíble cómo un like en Facebook, por ejemplo, una gran cantidad de like en Facebook cambia la manera de pensar de muchas personas. El problema es que con Dios su voluntad no necesariamente coincide con la mayoría y con los likes que nos dan en Facebook. Nos gusta la mayoría porque las mayorías nos dan seguridad, las mayorías por lo general no se la pasan cuestionando, hacen que la mayoría te respalde, hace aparentemente el camino más fácil y sobre todas las cosas nos encantan las causas que son populares. Pero la Biblia está llena de advertencias de ignorar el consejo de Dios por ir con la opinión popular. Te voy a poner varios ejemplos. Éxodo 23:2 dice lo siguiente: no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio
inclinándote a los más para hacer agravio. Esa fue una advertencia clara que le dio Dios a su pueblo. Proverbios 1:10 dice: si los pecadores, hijo mío, te quisieres engañar, no consientas, no participes con la mayoría. Y Lucas capítulo 23, versículo 23, la Biblia está hablando allí, hermano, del momento en que Jesús está siendo juzgado por Pilato y las personas comienzan a gritar: crucifícalo. Y mire, hermano, dice la Escritura: mas ellos hincaban a grandes voces pidiendo que se fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. En ese momento prevaleció la mayoría, pero esa mayoría estaba totalmente equivocada. Mire, para terminar este asunto de que Dios esté presente en su vida, las mayorías dan un falso sentido de seguridad. Hermano amado, usted y Dios son la mayoría. Usted tiene un propósito que cumplir en Cristo. Consulte a Dios y no se deje engañar por los números. A veces este asunto de consultar a Dios resulta confuso para muchos. Acostumbrados como estamos a actuar independientemente de cómo Dios piensa, tenemos que vivir todo un proceso para rendir nuestra voluntad a Dios. O puede ser que ahora en este momento alguien esté pensando o piense cuando se enfrenta a su visión de vida que Dios nos responderá. Yo te dejo una promesa de Jesús que aparece allí en Juan 16, 13, 14 y te lo leo en la Reina Valera de 60. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él te guiará a toda verdad y te hará saber toda la verdad de Dios que necesitas conocer para realizar la visión de la vida que Dios tiene para ti. Esta promesa garantiza que siempre en su visión de vida Dios va a estar. La otra cosa de la que tenemos que asegurarnos es que en nuestra visión de vida haya personas espirituales. Segunda de Samuel capítulo 3, versículos 7 al 11, no lo voy a volver a leer todo. Abner es reprendido por Isboset por causa de una concubina. Abner se molesta, le echa en cara a Isboset de que él le está haciéndole cargo a él de un pecado de esta mujer cuando él ha sido misericordioso. Decide romper allí, dice la Biblia, con Isboset y traspasar el reino a David como él sabe que Dios ha determinado. Y luego, hermano, al final está el asunto de la muerte de Isboset de manos de Baana y de Recab. Ahora, déjeme aclarar lo que significa en este punto asegurarnos. El principio dice que tenemos que asegurarnos de que en nuestra vida haya gente espirituales para que la visión de vida nuestra se haga realidad. Déjeme definir en el contexto de lo que voy a hablar qué cosa es una persona espiritual. Una persona espiritual es un creyente que manifiesta de manera consistente en su vida el fruto del Espíritu. A su vez, este creyente espiritual tiene en su vida determinados dones que usa de manera equilibrada para glorificar a Dios y edificar la vida de la iglesia. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque tristemente cuando yo hablo de personas espirituales, muchas personas confunden emocionalismo, experiencias espirituales subjetivas o la operación de determinado don como que ya la persona es espiritual. Hermano, el carácter es lo que te hace espiritual. Los dones son regalos de Dios. Así que quiero que eso quede aclarado. ¿Qué tipo de personas rodeaban a Isboset? Personas de dudoso carácter que se negaron a consultar a Dios. ¿Quiénes son las personas? Te tienes que preguntar, que te ayudarán a convertirte en lo que Dios quiere. La iglesia es un cuerpo y nadie va a lograr algo genuino y auténtico de Dios a menos que se rodee de personas espirituales. Las personas que rodearon a Isboset
lo condujeron en el camino de la vida y a un triste final. A un camino de la vida equivocado y lógicamente un triste final. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas, a mi modo de ver, por lo que es importante rodearnos de personas espirituales para la realización de nuestra visión de vida. En primer lugar, tenemos que recordar que lo carnal nunca va a perdurar delante de Dios. Aquello que ha llegado a su vida, que usted cree que es de Dios, pero que usted sabe que lo trajeron los hombres, al final se va a derrumbar. Abner había respaldado en el trono a Isboset, pero no porque hubiera consultado a Dios o porque era fiel a la casa de Saúl. Lo hizo pensando en su propio beneficio personal. Y cuando Abner notó un pequeño cambio en el viento a favor de David, decidió abandonar a Isboset. En un momento, como explicábamos anteriormente, Isboset ataca verbalmente a Abner acusándole de que se había allegado a una de las concubinas de Saúl. ¿Por qué le cuento esto? Porque las concubinas de un rey muerto pertenecían al heredero al trono. Y si este hombre había hecho lo que decía Isboset, estaba demostrando que le interesaba el trono, pero a la vez Isboset estaba demostrando su inseguridad personal. La Biblia no dice si Abner tuvo relaciones con la concubina o no. La Biblia dice que lo negó firmemente. O puede ser que sí lo hubiera hecho para de una vez y por todas romper su relación con Isboset y proceder al cambio del altar. Cualquiera de las dos variantes que usted tome nos lleva a una conclusión. El principal aliado de Isboset era un carnal egoísta que solamente pensaba en su beneficio personal. ¿Quiénes son las personas que dicen sostener las cargas por usted? ¿Quién le aconseja en su vida ante decisiones trascendentales? ¿Cómo es el carácter de aquellas personas donde usted busca apoyo en oración? Esas son preguntas importantes para saber qué tipo de personas nos estamos rodeando. Isboset comenzó algo carnalmente y eso carnal no se va a convertir en espiritual. Las decisiones y las personas controladas por el pecado, hermanos, siempre terminan en muerte espiritual. Pablo dijo lo siguiente en Romanos capítulo 8, versículo 5, dice: porque los que son, y ese son es los que son dominados por la carne, piensan en las cosas de la carne, entiéndase en la naturaleza, las cosas de la naturaleza pecaminosa, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, mi amado hermano, tenemos que entender de una vez y por todas que aquello que nos parece muy bonito, aquella gente que nos da esos grandes consejos, si esos grandes consejos y esa gente no tiene una relación fructífera con Dios, a la larga van a constituirse en un problema y lo que venga y proceda de esa persona no va a perdurar en nuestra vida. Lo otro es que tiene que rodearse de gente fiel. Ya vimos que Abner era fiel con él mismo, ya no vamos a volver a tocarlo. En la parte final de la vida de Isboset aparecen dos personajes más, Baana y Récab. Estos eran los capitanes de la tropa de Isboset. Cuando se enteraron de que Abner había muerto, decidieron traicionar a Isboset. La Biblia relata que le asesinaron en su lecho y llevaron su cabeza a David tratando de ganarse su favor. Y lo único que consiguieron fue que David lo juzgara por matar a un hombre inocente. Ahora uno se pregunta lo siguiente: ¿cómo estos personajes llegaron a ser parte de la gente de confianza del rey? Porque la primera característica de una persona espiritual es que es fiel, que permanece con usted a pesar de todas las circunstancias, que si usted está equivocado, le va a tratar con integridad y jamás violará la confidencialidad, y mucho menos le va a traicionar. Pero como todo lo de Isboset estaba fundamentado en lo carnal, como dice el dicho, apenas el barco comenzó a hundirse, las ratas lo abandonaron. Mire, hermano, la fidelidad es una de las virtudes que escasea en estos tiempos. La mentalidad terrenal del aquí y el ahora, del beneficio instantáneo,
hacen que el compromiso de mucha gente sea como la niebla de la mañana. Pero siempre, hermano, habrá gente que estará dispuesta a caminar con usted la segunda milla. Dios va a traer ese tipo de personas a su vida. Hónrelos y ellos le van a honrar a usted. Y cuando más usted necesite de ellos, estarán con usted para sostener esas cargas juntos. Hay dos proverbios que quiero leerte. Proverbios 17:7 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. La gente fiel va a estar a tu lado. Escúchame. La gente que hará que su visión se haga realidad le acompañará, será fiel a usted, intercederá por usted, peleará a su lado, no le va a decir a usted lo que usted quiere oír, le conducirá a depender de Dios, y aunque vea sus errores, le amará a usted como persona. Rodéese, amado hermano, de ese tipo de personas. Gente que para nada es perfecta, pero son gente que conocen a Dios. En resumen, gente espiritual. Y termino en esta noche. Tengo que decir, hermano, que la vida de José es una historia triste. Triste porque por disímiles razones no pudo o no quiso decir no a la visión equivocada y pagó un precio demasiado alto. Como otras veces hemos dicho, la vida es una sola y hay muy poco margen para equivocarnos en qué la vamos a invertir. Ojalá, hermanos, nosotros prestemos atención a Dios y Él en su gracia nos conceda caminar por sus altos caminos y sus altos pensamientos. Esa es su voluntad. La bendición de la carta a los Hebreos me dice que con Él nunca voy a estar en la visión de vida equivocada. Y termino leyéndote esto. Dice Hebreos 13, 20, 21: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, ese Dios de paz los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria, a Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Y oro, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, a tu pueblo y a los que escuchan esta palabra. Dios, no podemos ignorarte. Guíanos por la senda correcta, Padre. Pon nuestras vidas en el propósito y la voluntad tuya, Dios. Que no nos tomemos la atribución de no preguntarte, Dios, porque hijos tuyos somos y quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Amén y amén.